Hoy nos dirigimos al centro de Doha, precisamente en busca de un dedo. Así que vamos a caminar en esa dirección a ver con qué nos topamos. Vamos en búsqueda de un dedo muy especial. Es un hermoso día aquí en Qatar. Para variar, está despejado. Esta ciudad tiene cerca de 360 días despejados al año. Impresionante. Seguimos por las calles de Doha, como siempre con muy poca gente. Aquí hay una parada de bus, aún con los dibujos del mundial. Está que arde esto. Aquí tenemos otro monumento. Este es de los Juegos Asiáticos del año 2006. Por lo que veo, aquí todo funciona con sistema de riego. Miren, no hay que olvidar que aquí hace unos 30, 40 años todo esto era un súper desierto. Qatar es un pequeño país situado en el Golfo Pérsico que combina la modernidad con las tradiciones árabes. Tiene impresionantes rascacielos, bonitas playas y muchos hoteles. Tiene casi 3 millones de habitantes, de los cuales un 77% de sus habitantes son inmigrantes. Antiguamente su economía se basaba en el buceo de pesca de perlas, pero luego encontraron petróleo y gas natural y se convirtieron en un país muy rico. Miren las calles, esto está totalmente nuevo. Todo aquí parece súper nuevo, pero originalmente Qatar no era así. Hace unos 20 o 30 años era algo como este. Mucho más desértico, muy diferente a la ciudad que hoy estamos viendo. Esto es una estación de metro aquí en Doha, específicamente la estación Souk Waqif. Vamos a ver cómo es por dentro. Aquí está la estación de metro. Hi. No pasó nada con el metro. Estaba cerrado. Se me olvidó que es día viernes. Ahí un detalle muy importante. El día viernes, aquí como son musulmanes, el día viernes es el día sagrado. De igual forma que el domingo es día laboral. El domingo sería su día lunes, por así decirlo. Bueno, continuamos entonces la ruta por aquí, por el centro de Doha. Seguimos en la búsqueda del famoso dedo. Miren, qué maravilla. Ahí está. Escucha, qué feo. Pero ahí está, lo hemos logrado. Pero ¿qué es esto? Este es el famoso dedo Punta del Este. Esto lo hizo un escultor francés. Y bueno, el catarí lo vio, dijo: me gustó, lo quiero en mi ciudad. Con una deshonrosa puntuación de 2.5 en Google, era un lugar al que había que venir. He viajado tanto para llegar hasta acá. Déjame darte un abrazo de todas formas. Era la escultura más fea que he visto. Y no es hueca, parece que no es hueca. Este es el llamado corniche o corniche, como lo decimos algunos. Este es el lugar desde donde salen estas embarcaciones turísticas a pasear por la bahía. Hay harto viento, se nota ahí en las palmeras. Esta es la típica embarcación catarí, la clásica, de madera, con esa forma y con la banderita en la popa. Este edificio que tenemos enfrente es la oficina del emir. El emir de Qatar es el jefe político y militar. Miren también con quién nos encontramos aquí. Me parece conocido, ¿eh? Los cataríes, por lo que veo, pensaron en todo para la organización del mundial. Fíjense, estos son tableros eléctricos y hasta eso disfrazaron para que hiciera juego con el parque. Esta ciclovía es una de las más largas del mundo. Tiene más de 30 kilómetros. Bueno, como saben, llegué un poco tarde a la fiesta del mundial, pero por lo que entiendo, aquí estaba lleno de todas las banderas de los países que participaron en la Copa. Aquí está el letrero clásico. ¡Qué postal! Miren, qué postal. Este es el reloj que marcaba la cuenta regresiva para el mundial. Ahora quedó aquí obviamente para la posteridad, para tomarse buenas fotos. Está bonito. Se nota el viento, ¿ah? Se nota el viento aquí, está súper fuerte. Está bueno. Está súper bueno porque refresca un poquito.
Bueno, y con este tremendo viento que si bien no se va a ver en la tele, se siente acá en mi oreja, me comienzo a despedir. Este fue el primer video aquí en Qatar, en Doha. It's in Spanish. Spanish. Yeah. Thank you. Y también algo muy importante, acabo de hacer un nuevo amigo, un nuevo suscriptor, nuestro suscriptor número 206. Fuerte el aplauso para mi amigo desde Pakistán. Your name, please. My name is Amjad Parvez. I'm working here. I'm from Peshawar, north of Pakistan. And please subscribe to Carlos. He's my best friend. Oh my God. Thank you very much. Salam. From Pakistan. Thank you, my friend. Very nice to meet you. Y bueno, ese fue nuestro suscriptor 206. Allá va. Muy buena onda él. El viento está fuertísimo. Me mostró unas fotos de su ciudad. Se llama Naran, en Pakistán. Aquí les dejo algunas imágenes. Qué lugar más bonito. Ojalá algún día pueda ir allá y bueno, documentar. Y seguir documentando como lo que voy a seguir haciendo en los días que me quedan aquí en Qatar. Este país tan lejano del mío. Este lugar que solo había visto en la tele. Así que ahora sí los dejo y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Penúltimo. Saludos para todos y si quieren se suscriben.